Con su venia, diputada presidente. No creo que me voy a bajar. No, me siento muy alta. 15,000 millones de pesos se robaron en Segalmex. ¿Qué cantidad es esta? Es el equivalente a 18 millones de despensas básicas. Ese dinero pudo haber alimentado a familias enteras. Pudo haber sido la diferencia entre tener algo que comer o tener hambre. Pero no, ese dinero destinado a ayudar a los que menos tienen desapareció en el mayor desfalco de nuestra historia reciente. Segalmex, el organismo que debería ser el brazo solidario del gobierno, se convirtió en un símbolo de corrupción, de ineficiencia y de impunidad. Un proyecto que prometía garantizar el acceso a alimentos para millones de mexicanos se transformó en una maquinaria para desviar recursos. Aquí no estamos hablando de un error administrativo, estamos hablando de un fraude monumental que dejó a los más pobres sin atención. Hay que decirlo como suena, el desfalco en Segalmex de 15,000 millones de pesos es el doble de lo que fue la estafa maestra. Y aún así, quienes se enriquecieron con el hambre del pueblo siguen sin responder por sus actos. Ese dinero que debía convertirse en leche para niños, en alimentos para las familias, terminó en las cuentas de empresas fantasma, en contratos inflados y en los bolsillos de los funcionarios corruptos. ¿Cómo le decimos a una madre que no le alcanza para alimentar a sus hijos que ese dinero se lo robaron? ¿Cómo le decimos a los campesinos que la seguridad alimentaria solo fue un conducto para llenar las cuentas de los allegados al poder? A ver, escúchenme para que me pueda explicar. Las cifras están de no creerse. Pagos sin documentos que respalden más de 1,000 millones de pesos. Adjudicaciones a empresas fantasma y contratos lecheros con empresas sin empleados. A ver, presidenta, solicito por favor, ¿puede calmar aquí al público que ya se alibrestó? Sí, si son tan amables, solamente solicitar a la Asamblea que pueda continuar la oradora. Gracias. Gracias. Incluso vehículos cargando gasolina que ni siquiera estaban registrados. Y mientras tanto, el exdirector de Segalmex, ahí está por allí, protegido por un gobierno que prometió no tolerar la corrupción, pero que la ha convertido en su principal bandera. Esto no es un error ni una omisión, es una traición a cada familia que vive con lo mínimo, a cada mexicano que paga con sus impuestos con la esperanza de que el gobierno haga su trabajo. ¿Y cuál fue la respuesta del expresidente de la República? Pues la fácil, decir que ahí están las denuncias, que ya están investigando, que no somos iguales. ¿Pero qué han hecho realmente? Desde 2022, 38 denuncias han sido presentadas, pero la gran mayoría siguen empolvadas en la Fiscalía General de la República. Y mientras tanto, los funcionarios señalados han sido premiados con puestos estratégicos en otras dependencias. Esto no es justicia, es impunidad al más alto nivel. Pero no solo son las cifras, son también las historias detrás de ellas. Un ejemplo es que Segalmex otorgó contratos millonarios a empresas fachada, como la que usó la identidad de una ama de casa endeudada por 3,000 pesos para constituir una compañía fantasma. Estas son las prácticas de este gobierno, que las permite mientras pregona que su prioridad son los más pobres. ¿Y qué está pasando entonces en los hogares de las familias mexicanas, los que realmente resienten los efectos de esta corrupción? Pues la inflación los sigue ahogando. Los precios del huevo, del frijol, del arroz siguen subiendo. Este gobierno prometió que habría un cambio, pero el único cambio ha sido que ahora el dinero alcanza para menos y todos los que vamos al súper lo sabemos. Cada peso desviado en Segalmex es un peso que podría haber ido a los hospitales que no tienen medicinas, a las escuelas que no tienen mantenimiento, que necesitan inversión educativa, o a las calles y carreteras del país que deberían ser más seguras. Pero no, ese dinero está perdido en la estafa maestra de este gobierno. Esto no se trata de política, se trata de ética, de responsabilidad, de dignidad. Porque mientras este gobierno engaña con datos maquillados y que cambia, los padres y madres mexicanos tienen que decidir entre comprar comida o pagar la renta.
y los campesinos siguen esperando que los apoyos lleguen. Les decimos a todos que desde el PAN exigimos justicia, que cada peso robado regrese, que los responsables enfrenten las consecuencias, porque México no merece esto. México merece un gobierno que actúe con responsabilidad, que rinda cuentas y que se preocupe verdaderamente por las familias. Y en Acción Nacional no nos vamos a quedar callados, aunque así lo quieran y aunque así estén gritando desde sus lugares. Quiero terminar con un mensaje claro. Segalmex no es solamente un caso más de corrupción, es un reflejo del fracaso de este gobierno. Es la evidencia de que su mal llamada transformación no es más que una máscara para encubrir su incompetencia y su avaricia. A quienes nos escuchan hoy les decimos que vamos a seguir al pie para que cada peso que ustedes aporten con su trabajo se vea reflejado en escuelas, en medicinas y en seguridad. Y México es más grande que la corrupción de este gobierno. Por ustedes, por sus familias, por el futuro de este país, no descansaremos hasta que la justicia prevalezca. Muchas gracias.